Ok, continuando con el tema del estado de resultado o el estado de ganancias o pérdidas. Este es el informe que me va a brindar la información si durante X periodo contable mi empresa ha tenido una ganancia o una pérdida, una utilidad también conocida la ganancia. Entonces ya vimos la definición y los pasos. Ahorita estamos en el paso número 4. Ayer habíamos quedado en cómo hacer el cálculo de la ganancia bruta. Paso número 6, perdón. Cálculo de la ganancia neta. Aquí ya habíamos visto el encabezado. Es el mismo encabezado que tratamos y que confeccionamos en los otros estados financieros. Y el cuerpo de este informe solo va a tener o solo va a estar compuesto por los ingresos, los costos y los gastos. ¿Ok? Ya sabemos que los ingresos son las ventas, los costos son las compras y los gastos, también conocidos como egresos. De aquí en este informe, entonces vamos a ver esto junto con la utilidad neta. Aquí les he colocado dos ejemplos de estados de resultado. Observen que es el mismo, el mismo encabezado, solo que los datos han variado para que ustedes observen en qué momento yo voy a tener una pérdida y en qué momento yo voy a tener una utilidad. Hago la observación que este informe está dentro de la hoja de trabajo. Es el segundo informe, ¿ok? En la hoja de trabajo hay 7 columnas. La columna donde están los nombres de las cuentas, después viene la columna del balance de comprobación y después viene la columna del estado de resultado, que es esta la que estamos viendo. Observen aquí que aquí están las columnas donde están los nombres de las cuentas. Aquí viene la columna de débito y de crédito. ¿Ok? Aquí yo voy a colocar el total de ingresos, perdón, los ingresos. Si he tenido varios ingresos, yo los voy a desglosar uno por uno. En este caso solo he puesto uno de forma general. Como he puesto, solamente hay un solo monto, ese monto pasa directo a la columna donde van los subtotales. ¿Ok? Después van a venir los costos, que ya ustedes saben que son las compras. Aquí las compras en este caso solamente fueron de 425 y ese mismo monto se pasa como el subtotal. Los gastos sí fueron varios durante este periodo. Cada uno tiene su monto: alquiler 175, electricidad 85, salario 2.850 y teléfono 60. Si yo sumo todos esos gastos, aquí yo voy a tener el total de gasto que es 3.170. ¿Ok? Entonces, yo debo tener un total de costos y de gastos. Es decir, que voy a sumar el total de los gastos que tengo aquí, que es de 3.170, más los 425 que están aquí. Al yo sumar estos 400 más los 1.170, me van a dar 3.595, ¿ok? Total de costos y gastos. Aquí yo voy a tener una pérdida. ¿Por qué yo sé que voy a tener una pérdida? Porque observen el total de mis costos y mis gastos. Es 3.595. Y observen cuántos fueron mis ingresos. Mis ingresos fueron 3.115. El 115 está por debajo de los 595. Durante este periodo, del 1 al 31 de enero, fueron más los costos y los gastos que yo tuve que mis ingresos. Mis ingresos estuvieron por debajo, ¿ok? Mis ingresos no superaron el total de costos y gastos. Por eso tengo pérdida durante este periodo. Es obvio, ¿verdad? Si ustedes tienen un pequeño negocio, supongamos que ustedes se dedican a la sastrería, se dedican a reparar y a enmendar ropa, ustedes van a tener durante el mes, las personas les van a traer ropa para que le reparen, pero resulta que ese mes ustedes tuvieron la necesidad de comprar hilos porque se estaban quedando sin hilos, se estaban quedando sin agujas, tuvieron que haber hecho un mantenimiento en algo de las máquinas de coser, incurrieron en tantos gastos que sus gastos superaron los ingresos. Es decir, que en ese tiempo, en ese periodo, ustedes van a tener pérdida. No van a haber ganancia en ese mes
porque no fueron tantos los clientes que entraron, no se hizo tanto el trabajo para poder que sus ingresos fueran mayores que sus costos y sus gastos. Observen ahora en qué momento yo voy a tener una utilidad o una ganancia. Observen que son las mismas columnas con los montos que sí han variado para que ustedes puedan observar. Observen ahora mis ingresos. Mis ingresos aquí son de 3.750 balboas. Y observen mis gastos. Resulta que en este periodo yo no tuve compras, no tuve costos, ¿ok? Sí tuve un par de gastos, tuve que pagar el alquiler, tuve que comprar algunas papelerías y me sumaron 800, 600 más 200 son 800. 800, que es el total de mis costos y mis gastos, pero en este caso solo es gasto porque no tuve costos, está por debajo de mis ingresos. Es decir, que este mes sí me fue bien. Mis ingresos fueron 3.175 y este monto está por encima de mis costos y mis gastos, lo cual significa que yo en este periodo sí tuve una utilidad, sí tuve una ganancia, porque mis ingresos, este monto está por encima de mis gastos. ¿Pudieron observar la diferencia en qué momento yo tengo ganancia y en qué momento tengo pérdida? Todo va a depender de las entradas, de mis ingresos y de mis gastos. Es cuestión de razonar un poquito. Si yo tengo más ingresos, ¿verdad? Que gastos, obviamente que voy a ver ganancia. Pero si yo tengo más gastos que ingresos, voy a tener pérdida. ¿Ok? En este informe, ustedes van a ver reflejado entonces su utilidad o su pérdida y esa información se debe plasmar en la hoja de trabajo. Ok, vamos a dejarlo aquí.